Hola, cordial saludo para todos. Mi nombre es Maricel Armero Montilla, estudiante del programa de Ingeniería de Alimentos. Pertenezco al CEA del municipio de La Plata, Huila. A continuación voy a realizar la explicación de un ejercicio del curso de Física General. La temática es cinemática en física. El ejercicio consta de 7 pasos, el cual el primero es la interacción con el simulador. Bueno, aquí ya nos dan las indicaciones de cómo interactuar con el simulador y pasamos seguidamente al paso 2. En el paso 2 nos dicen que la posición inicial de esta primera experimento es 0 más la velocidad inicial. Yo elegí 3.4 metros sobre segundos, que corresponde pues al último dígito de mi cédula más un decimal, y nos dicen que la aceleración también es 0. Entonces yo ya había entrado aquí a mi simulador, ya había puesto los datos de velocidad inicial 3.4 y la aceleración 0, igual que la posición. Ahí vamos a, le di iniciar y me dio estos datos en un lapso de tiempo de 11 segundos, y ya después de tener estos datos le damos exportar, los cuales nos arroja unos datos en Excel a esta tabla, esta primera tabla que tenemos aquí. Estos son los datos que me arroja el simulador. Vamos acá al ejercicio para continuar. Nos piden hacer, bueno, aquí ya tengo la captura de pantalla del ejercicio que realicé, y nos piden una segunda toma de pantalla donde cambiamos la aceleración a 4.5. Entonces podemos hacerlo acá en el simulador. Nos dicen que dejemos los mismos datos, es solamente que cambiemos la aceleración a 4.5. Listo. Ahí igual le damos iniciar, nos empieza a arrojar los datos en el lapso de 11 segundos. Listo. Le damos exportar datos, en lo cual nos descarga un archivo en Excel, que fue la tabla que ya les había mostrado, que en este caso es esta tabla. En esta área aparece la tablita que nos arroja. Sigamos con el ejercicio aquí en el paso 3. Nos dicen que vamos a hacer la recopilación de los datos, que bueno, aquí copié y pegué la tabla de cuando la aceleración es 0 y la otra tabla cuando la aceleración es de 4.5 metros sobre segundos cuadrados. El paso 4 dice el análisis de los datos. Nos piden realizar la gráfica en función del tiempo, o sea, posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Entonces aquí están las gráficas para cada una de las aceleraciones. Aquí cuando la aceleración es 0 tenemos cada una de las gráficas que realicé. ¿Cómo se realizan esas gráficas? Bueno, yo ya las había hecho acá en Excel, las tenía adelantadas para ahorrar tiempo. Entonces básicamente es esto. Bueno, voy a borrar esta para explicar cómo se hace. Bueno, nos piden S versus T, velocidad versus tiempo, bueno, posición versus tiempo, velocidad versus tiempo
Y la última gráfica que nos piden es aceleración versus tiempo. Entonces, como ya había creado estas, todas se hacen de la misma manera, voy a crear la última, aceleración versus tiempo. Vamos a insertar gráfico. Aquí tenemos los gráficos por dispersión. Le damos clic a este. Lo movemos un poco para que no nos quede encima de las otras gráficas. Bueno, igual no importa. Le damos seleccionar datos. Vamos aquí en agregar. El nombre de esta gráfica es aceleración versus tiempo. X, los datos de X es el tiempo porque estos son sobre el eje X. Entonces cogemos esta parte de aquí, la columna de tiempo. Listo. Perdón, no le di así. Bueno, vamos a volverla a seleccionar. Los datos de X son los datos de tiempo. Listo. Vamos a adjuntar los datos de Y. Y sería la aceleración. Perdón, yo creo que fue que me equivoqué aquí. Vamos a modificar aceleración. Listo. Entonces le damos a aceptar y le damos a aceptar. Ya aquí nos dan la gráfica de aceleración versus tiempo. Ahora vamos a dar clic en cualquier de estos puntos para agregar la línea de tendencia. Y en esta parte buscamos la ecuación del gráfico. Listo, esto es lo que nos piden. Y cada uno de estos datos, cada uno de estos pasos se realizan con cada una de las gráficas que nos piden. De esta manera se realizan las gráficas y nos piden copiar y pegar acá en el ejercicio. Aquí ya las tengo para cada una de las aceleraciones. Cuando la aceleración es 0 tiene sus propias gráficas, igual cuando cambia a 4.5. Bueno, el quinto paso ya nos piden la interpretación de los datos. Dicen que la gráfica cuando la aceleración es 0. Entonces vamos acá a las gráficas. Mi interpretación para estas gráficas es posición versus tiempo. Aquí tenemos que es una gráfica de movimiento rectilíneo uniforme con ecuación. La ecuación es y igual a 3.4, que nos indica la velocidad constante del objeto, que el movimiento comienza en 0 y se mantiene la relación lineal entre posición y tiempo. La siguiente gráfica en velocidad versus tiempo dice que la velocidad se mantiene constante para todos los valores de X. En la siguiente gráfica tenemos que aceleración versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme nos indica que la aceleración es igual a 0 durante el intervalo de tiempo de 0 a 10 segundos, lo cual implica que la velocidad constante del objeto, es constante del objeto o el objeto está en reposo. En las siguientes gráficas ya serían para movimiento uniforme acelerado, que en la primera gráfica dice que la posición del objeto aumenta de manera cuadrática con el tiempo, lo que indica un movimiento acelerado con respecto a posición versus tiempo. Es una gráfica, una línea polinómica. Esto en la siguiente gráfica, velocidad versus tiempo, nos dice que la velocidad se mantiene nos dice que la velocidad es constante.
la velocidad aumenta, linealmente con el tiempo. Esto representa un movimiento uniforme acelerado. O sea que la velocidad aumenta con el tiempo porque es una línea diagonal, lo cual dice que a los 10 segundos pues, ha alcanzado pues, la máxima velocidad. La gráfica de aceleración versus tiempo nos dice que la aceleración es constante porque es de 4.5 a lo largo del tiempo. Si la aceleración inició, aquí en la gráfica podemos observarlo entre 4 y 5, o sea 4.5 y se mantuvo hasta los 10 segundos. La interpretación de los resultados. Dice que en la gráfica, bueno, eso ya lo explicamos y procedemos a responder unas preguntas. Dice, ¿cómo puede diferenciar el movimiento rectilíneo uniforme del movimiento rectilíneo uniforme acelerado a partir de las características de la gráfica del movimiento? El movimiento rectilíneo uniforme se observa en la gráfica horizontal, el primer caso, aunque la velocidad y la aceleración es igual a 0, indica que el objeto se encuentra en velocidad constante o está en reposo. La línea aplica para el movimiento rectilíneo uniforme, a diferencia del segundo, donde la velocidad no es constante, ya que depende de la aceleración, porque corresponde a 4.5. Por lo tanto, es un movimiento rectilíneo acelerado. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es 0? Esta es una pregunta, muy buena pregunta. O sea, cuando la aceleración es 0, el objeto se mueve a velocidad constante, es decir, que el objeto no acelera ni desacelera y sigue moviéndose en la misma dirección y con la misma velocidad que tenía antes de que la velocidad se volviera 0. La última pregunta dice, ¿qué representa el área abajo de la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo? El área abajo, la curva, representa la medida de distancia recorrida por un objeto. El paso 6 nos piden calcular la velocidad de un motociclista con el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Entonces tenemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Y como en este caso conocemos la aceleración y el tiempo, además de la velocidad inicial, entonces pues simplemente se reemplazan los datos. Velocidad igual a 3.4 más 0, que es la aceleración en el primer caso, y 25, que es los datos que nos dan en este ejercicio. Esto me da igual a 3.4, o sea, la velocidad se mantiene en 3.4 metros por segundo. Para el segundo caso, donde el tiempo es 35 segundos, igual, la calculamos con la velocidad que es velocidad inicial, la fórmula, más la aceleración por tiempo. Reemplazamos los datos y nos da que la velocidad inicial del motociclista, la velocidad del motociclista es igual a 160.9 metros por segundo. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.